Bienvenidos. En esta oportunidad resolveremos un problema de superficies curvas. El problema es el siguiente. Calcule la fuerza F para mantener la compuerta cerrada. Calcule además las reacciones en la articulación. La fuerza F a la cual hace mención el enunciado es una fuerza externa aplicada sobre la superficie curva de radio 2 pies. La articulación a la que hace mención el enunciado es justamente este punto. Es decir, la compuerta puede pivotar a partir de este punto de articulación. El ancho de la compuerta es 4 pies, el radio 2 pies, está sumergida en un fluido cuyo S es 0.9, pero además tenemos agua y tenemos un manómetro en U, el cual registra una lectura L, la cual es 2 pies. El fluido manométrico utilizado, S1, igual 3. Vamos primero a encontrar las fuerzas que el fluido ejerce sobre la compuerta. Como es una superficie curva, recordemos que el procedimiento es, primero, delimitar el líquido en contacto con la superficie curva. En este caso, haremos un corte vertical acá y un corte horizontal acá. De esa manera estaríamos delimitando el líquido en contacto con nuestra superficie curva. Debemos de elaborar el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre debemos de representar toda la fuerza sobre el líquido. Tenemos una fuerza en X que aparece en este corte vertical, una fuerza en Y que resulta en este corte horizontal, por supuesto el peso del líquido que hemos aislado, y no debemos de olvidar las fuerzas que la compuerta ejerce sobre el líquido. Vamos a suponer que la fuerza horizontal tiene este sentido y la fuerza vertical tiene este sentido. Segundo paso, una vez obtenido el diagrama de cuerpo libre del líquido, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en dirección vertical. Vamos a considerar que hacia arriba es positivo. ¿Se puede considerar lo contrario? Claro que sí, como se desee. Bien, entonces tenemos sumatoria de fuerza en dirección Y igual 0. Fy menos el peso menos la fuerza vertical igual a 0. Resolviendo para la fuerza vertical, tenemos que la fuerza vertical es igual a Fy menos el peso. Para poder resolver entonces la fuerza vertical que la compuerta ejerce sobre el líquido, tenemos necesariamente que encontrar la fuerza en la superficie horizontal originada por el corte y el peso del líquido que hemos aislado. Encontremos primero la fuerza en Y. Para encontrar la fuerza en Y, debemos de recordar que es una superficie plana horizontal. Entonces, debemos de calcular la presión en cualquier punto de esa superficie plana horizontal y multiplicarla por el área de esa superficie. Entonces, la presión en cualquiera de estos puntos de la superficie plana horizontal que nos resultó del corte, representada aquí la presión, la calcularemos utilizando una manometría, partiendo de acá. Debemos de notar que aquí tenemos la presión atmosférica, como también presión atmosférica tenemos acá. Entonces, cuando aplicamos la ecuación de la hidrostática, si consideramos que la presión atmosférica acá tiene un valor de 14.7 psi o 101 kilopascales, según sean las unidades con las que estemos trabajando, deberemos de considerar también que la presión atmosférica ejerce una fuerza sobre la superficie curva acá.
Pero también esta presión atmosférica ejerce diferenciales de fuerza en este lado, en cada punto de la superficie curva. Entonces podemos decir lo siguiente, que el efecto de la presión atmosférica sobre la superficie curva en este extremo y acá en la parte exterior se cancela. Dicho de otra manera, podemos considerar siempre que la presión atmosférica es igual a cero. Es decir, trabajar con su valor manométrico. Entonces, si la presión atmosférica es cero acá, también será cero acá. Y así no debemos de considerarla. Entonces, aclarando eso, tendríamos que la presión que hemos de calcular acá para el cálculo de FY puede ser calculada como, partiendo de acá, L, bajamos en un fluido con un S igual 3 por el gamma del agua, subimos, recordemos que cuando subimos la presión disminuye, por lo tanto, signo menos, subimos 4 pies, porque aquí tenemos 2 pies, dos pies más 2 pies, 4 pies en agua. Hemos llegado hasta este punto, igual a la presión que queremos calcular. Entonces la presión para calcular la fuerza en Y es igual a L, 2 pies, por 3, por el peso específico del agua. Como estamos trabajando en el sistema inglés, el peso específico del agua en condiciones estándar, 62.4 libras pie cúbico. 62.4 menos 4, otra vez el peso específico del agua, 62.4 libras pies cúbicos. Con esto resulta que la presión a la cual está sometida esta superficie plana horizontal es igual a 124.8 libras sobre pie cuadrado. Ya tengo la presión, ahora calcularemos la magnitud de FY. FY va a ser entonces igual presión por área, es decir, 124.8 por el área. Sustituyendo, quedaría 124.8 por el área. Observamos la figura. R, 2 pies, por el ancho, 4 pies. De ahí obtenemos que la fuerza en Y es 998.4 libras. Por supuesto, hacia arriba. Bien, ahora calcularemos el peso del líquido. Y con eso estaríamos listos para calcular la fuerza vertical. Para calcular el peso del líquido, necesitamos conocer el peso específico del líquido. En este caso, el líquido tiene un S de 0.9. Entonces, 0.9 por el peso específico del agua, por el volumen. El peso del líquido es entonces 0.9 por 62.4, peso específico del agua, por el volumen. El volumen contenido en este líquido que hemos aislado es el área del cuarto de círculo, es decir, pi por el radio al cuadrado sobre 4 por el ancho que es 4. Entonces, el peso del líquido es 705.73 libras hacia abajo. 705
.73 libras hacia abajo. Ya que calculamos el peso del líquido contenido en el volumen que hemos aislado y la fuerza en Y que resultó del corte horizontal, calcularemos la fuerza vertical. La fuerza vertical es igual a FY 998.4 menos el peso 705.73. De ahí que la fuerza vertical es igual a 292.67 libras, por supuesto, hacia abajo. Ya que calculamos la fuerza vertical, vamos a calcular la fuerza horizontal. Segundo paso en la solución de las superficies curvas. Entonces, la fuerza horizontal la vamos a calcular con una suma de fuerzas en dirección X. Consideramos que en este sentido positivo. Fuerza horizontal menos Fx igual a 0. Conclusión, la fuerza horizontal es igual a la fuerza en X. Recordemos que la fuerza en X es la fuerza que ha resultado de realizar el corte vertical, es decir, la fuerza en X está siendo aplicada sobre una superficie plana vertical. Para calcular la magnitud de Fx, tenemos entonces que encontrar la presión en el centroide de esta superficie por el área de esta superficie. La presión en el centroide. Para calcular la presión en el centroide nos referimos a la figura original. Este es el corte vertical donde aparece Fx. Entonces vamos a suponer que el centroide está ubicado acá. Como se trata de una compuerta, de una superficie rectangular, el centroide estará a la mitad de 2 pies, es decir, 1 pie. Entonces, haciendo la manometría a partir de acá, decimos L por el peso específico del agua, 62.4 libras pies cúbicos, por la densidad relativa del fluido manométrico, 3. Nos trasladamos horizontalmente, propiedad de la presión, menos, porque vamos hacia arriba, 2 pies más 2 pies, 4 pies, menos 4 pies en agua, gamma del agua. Llegamos acá. Recordemos que el centroide está ubicado a 1 pie. A 1 pie a partir de acá, 1 pie a partir de acá. Entonces, menos 1 pie por el peso específico del fluido cuya densidad relativa es 0.9. Entonces, 1 por 0.9 por el peso específico del agua. Y eso es igual a la presión en el centroide de esa superficie. Sustituyendo los valores pertinentes, tendríamos que la presión en el centroide es L, 2 pies, por 62.4, peso específico del agua, por 3, menos 4, por peso específico del agua, otra vez 62.4, menos 0.9, por peso específico del agua, 62.4. Eso nos da como resultado que la presión en C, o sea, la presión en el centroide de esta superficie plana vertical es igual a 68.6 libras pie cuadrado.
Ya tengo la presión en el centroide. ¿Qué falta? El área. Entonces, Fx igual, presión en el centroide, 68.6 libras por el área. De ahí que Fx es 68.6 por el área. R, 2 pies, por el ancho, 4 pies. De ahí que Fx es igual a 549.12 libras hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza horizontal es igual a 549.12 libras, sentido contrario. Lo que hemos calculado hasta el momento es la fuerza vertical y la fuerza horizontal ejercida por la compuerta curva sobre el líquido. Así encontramos la magnitud de la fuerza vertical y su sentido, la magnitud de la fuerza horizontal y su sentido. Resolveremos ahora la magnitud de la fuerza necesaria para mantener la compuerta cerrada y las reacciones en la articulación. Entonces tenemos que el diagrama de cuerpo libre de la compuerta, muy diferente al diagrama de cuerpo libre del líquido en contacto con la compuerta. Bien, el diagrama de cuerpo libre de la compuerta, vamos a representar la compuerta de radio 2 pies y por supuesto toda la fuerza sobre la compuerta. Así tenemos que representar entonces las reacciones en la articulación RY, RX. La fuerza externa F sobre la compuerta y las fuerzas que el líquido ejerce sobre la compuerta. Recordemos que por acción y reacción, las fuerzas que la compuerta ejerce sobre el líquido son de igual magnitud, sentido contrario, a las fuerzas que el líquido ejerce sobre la compuerta. Entonces tendríamos que el líquido ejerce sobre la compuerta una fuerza vertical igual a 292.67 libras hacia arriba y una fuerza horizontal de 549.12 libras hacia la izquierda. Entonces entendemos que, recordando lo siguiente, cualquier fuerza resultante de líquido sobre la compuerta será perpendicular a esta. Entonces, como este es un cuarto de círculo, cualquier fuerza resultante aplicada sobre esta compuerta, su línea de acción pasará por el centro, siempre en estos casos, cuando la superficie sea circular. Entonces, aplicando la propiedad deslizante de los vectores, podemos descomponer la fuerza resultante justamente en este lugar. Y eso nos facilitará el trabajo. Así tenemos que si la fuerza resultante que el líquido ejerce sobre la compuerta la representamos acá, tenemos que la fuerza horizontal es 549.12 libras. La fuerza vertical hacia arriba, 292.67 libras. Muy bien. Si quiero resolver la fuerza, tengo que ver la manera de no considerar las reacciones. Para ello, hacemos momento respecto a la articulación, respecto a este punto. Cuando hacemos la sumatoria de momentos igual a 0 respecto a ese punto, vamos a considerar que en este sentido es positivo. Entonces las reacciones no hacen momento, ni tampoco la fuerza, la componente vertical de la fuerza resultante, quedándonos únicamente la fuerza horizontal y la fuerza F externa
necesaria para sostener la compuerta. Entonces, 549, el momento de esta fuerza, 549.2 por esta distancia, el radio de la compuerta, menos el momento de esta fuerza por su brazo de palanca, R también, igual a 0. Simplificando nos quedaría, esto se cancela, que la fuerza necesaria que debemos de ejercer sobre esta compuerta para mantenerla cerrada es 549.12 libras. En este sentido, justamente en el sentido que aparece en la figura. Veamos qué no hemos considerado. No hemos considerado la fuerza que pudiera aparecer como resultado del contacto de la compuerta curva con este apoyo. Y no la consideramos porque estamos calculando la fuerza necesaria para mantener la compuerta cerrada, es decir, la fuerza mínima. O sea, estamos en el límite en donde ese contacto no existe. Por eso es que no hemos considerado esa fuerza. Recordemos también que no hemos considerado la fuerza que ejerce la presión atmosférica, porque cuando hicimos manometría tampoco consideramos la presión atmosférica sobre el manómetro en U. Por lo tanto, su efecto no se ha considerado porque se cancela. Entonces hemos resuelto la fuerza necesaria para mantener la compuerta cerrada, 549.12 libras. Ahora calculamos las reacciones. Para calcular las reacciones tenemos que hacer sumatoria de fuerzas. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0, considerando hacia arriba positivo, tenemos RY más 292.67 igual a 0. De ahí que RY es igual a menos 292.67 libras. Es decir, sentido contrario al que hemos supuesto acá. Ahora calculamos la reacción en X. Para calcular la reacción en X podemos hacer una sumatoria de fuerzas en dirección X. Sumatoria de fuerzas en dirección X igual 0. Considerando este sentido positivo. F menos 549.12 libras más Rx igual 0. ¿Qué valor tiene F? Igual a la fuerza horizontal, 549.12 libras. Entonces, esto resulta que se cancela y por lo tanto Rx igual 0. Y así hemos encontrado la reacción en Y, la reacción en X y la fuerza mínima para mantener la compuerta cerrada. Muchas gracias por su atención.